La música ha sido testigo de innumerables enigmas, desapariciones y tragedias inexplicables. A lo largo de las décadas han surgido leyendas y casos reales que han fascinado al público. Hoy vamos a adentrarnos en 7 casos que son simplemente fascinantes. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estos son 7 misterios sin resolver de la música. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saluda su amigo Nightcrawler. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. La desaparición de Richie Edwards. Richie Edwards era el carismático guitarrista y letrista del grupo de rock galés Manic Street Preachers. En los meses previos a su desaparición, estaba trabajando en The Holy Bible, un álbum oscuro en el que escribió el 75% de las letras. Al mismo tiempo, su salud era frágil. Padecía graves problemas de depresión y llevaba tiempo luchando contra la anorexia y llegó a pesar menos de 40 kilos, lo que para un hombre adulto es extremadamente bajo. Durante 1994 estuvo internado en 2 hospitales psiquiátricos e incluso intentó quitarse la vida ese mismo verano. En pocas palabras, Richie estaba viviendo un momento personal muy difícil, a la vez que su banda se preparaba para una gira en Estados Unidos. El miércoles 1 de febrero de 1995 fue el último día que alguien lo vio. Aquella mañana, él debía viajar desde Londres con sus compañeros hacia Estados Unidos para promocionar The Holy Bible. La recepción del Hotel London Embassy confirmó que Richie hizo el check-out a las 7 a.m. y luego salió en su coche. Sin embargo, nunca llegó al aeropuerto. Había llamado a su madre la noche anterior para decirle que no tenía ganas de viajar. Su compañero, James Dean Bradfield, acudió al hotel y pidió subir al 5º piso con la llave maestra para revisar la habitación donde Richie se había hospedado. Ahí encontró sus diarios, una maleta con toda su ropa, un frasco de pastillas de Prozac y una nota envuelta para una amiga suya con la leyenda "Te quiero". Se sabe que, tras salir del hotel, Richie condujo hasta Cardiff, en Gales, donde estaba su departamento. Ahí dejó su pasaporte, su medicación y un recibo de peaje de las 2:55, fechada el 1 de febrero en el puente Severn que une Gales con Inglaterra. Al principio se creyó que el boleto correspondía a las 2:55 p.m., pero ya que el puente operaba a las 24 horas, es probable que pueda ser las 2:55 de la madrugada. En los días siguientes hubo varios informes de supuestos avistamientos. Algunos testigos dijeron haberlo visto en la zona de Cardiff y también en Newport, en Gales. El 7 de febrero, un taxista recogió un pasajero con las características físicas de Richie en Newport y lo llevó hasta una estación de servicio, justo junto al puente Severn. El pasajero se bajó ahí y pagó 68 libras en efectivo al taxista. El 14 de febrero de 1995, su coche, un Vauxhall Cavalier, recibió una multa por estar mal estacionado en esa misma estación de servicio. 3 días después, el 17 de febrero, la policía encontró el coche abandonado junto al puente, con la batería descargada y señales de que alguien había estado viviendo en él. A partir de ese momento, ya no hubo más rastros de Richie. Las autoridades británicas lo trataron como un caso de persona desaparecida. La policía de Cardiff emitió comunicados públicos y revisó la ruta que siguió el músico, pero no se encontraron más pistas. El hallazgo del coche cerca del puente Severn despertó la sospecha de un suicidio, pues ese puente es un lugar tristemente habitual para intentos fatales. Sin embargo, sus amigos y familiares rechazaron esta hipótesis diciendo que era imposible que él saltara del puente. En paralelo, su familia y sus compañeros de banda hicieron lo posible por colaborar con la investigación. Ofrecieron recompensas, distribuyeron fotografías actuales de Richie y contrataron investigadores privados que, lamentablemente, no tuvieron éxito. Los colegas de Manic Street Preachers le rindieron homenaje manteniendo un espacio vacío para él. Por años dejaron un micrófono vacío en el escenario y reservaron su parte de las regalías musicales por si algún día regresaba.
Finalmente, tras años de trámite legal y ante la falta de pruebas sobre su paradero, un tribunal británico declaró a Richie Edwards oficialmente muerto en diciembre del año 2008. Aún así, sus familiares y amigos insisten en que, mientras no exista un cuerpo ni un indicio definitivo, el caso seguirá siendo un misterio sin resolver. Existen muchas teorías y especulaciones sobre lo que realmente le ocurrió. La mayoría cree que se quitó la vida saltando del puente Severn, aunque nunca se encontró su cuerpo. Sin embargo, los allegados al músico recuerdan que él estaba obsesionado con la idea de escapar, no de terminar con su vida. Lo que nos lleva a la teoría de que Richie planeó una desaparición voluntaria. Sus diarios y acciones previas sugerirían que hubo planificación, pues en las semanas anteriores había retirado grandes sumas de dinero en efectivo y había preparado regalos a sus allegados, como un paquete con libros que dejó para su exnovia. Se sabe que leía obsesivamente historias de personajes que desaparecían por decisión propia y citaba frecuentemente al poeta Rimbaud, quien escribió toda su poesía entre los 16 y los 21 años, para después desaparecer del ambiente artístico. A lo largo de los años, algunas personas han afirmado haberlo visto en lugares tan remotos como Goa en la India, la playa de Lanzarote en España o ciudades alejadas en Europa del Este, pero ninguna de estas supuestas apariciones pudo confirmarse con pruebas. Y es así como tras casi 30 años después de su desaparición, el verdadero paradero de Richie Edwards sigue siendo un enigma que todavía no se ha resuelto. Gloomy Sunday, la canción maldita. Gloomy Sunday es una canción de origen húngaro titulada originalmente Zomorú Vasárnap o Domingo Triste. Fue compuesta en 1933 por el pianista Retszó Szeress en Budapest. Inicialmente, Szeress escribió una letra distinta llamada El fin del mundo sobre la desesperación de la guerra, pero no tuvo el éxito esperado. Posteriormente, el poeta László Jábor escribió una nueva letra para la canción, narrando la pena de un hombre que pierde a su amante y planea quitarse la vida para reunirse con ella. Esta versión fue grabada por primera vez en 1935 por el cantante Pál Kalmár, volviéndose todo un éxito, pero iniciando la leyenda sobre una extraña maldición ligada a esta canción. En 1941, el cantante Billie Holiday grabó una versión en inglés que fue la que se volvió conocida a nivel mundial con el título de Gloomy Sunday. Desde sus primeros años, Gloomy Sunday adquirió la fama de ser una canción maldita. La prensa de la época la vinculó con varios casos de personas que decidieron acabar con sus propias vidas mientras la canción sonaba. En 1936, la revista Time relató el caso de un zapatero húngaro llamado Joseph Keller, quien en su nota de despedida citaba versos de esta canción. También se decía que varios de los cuerpos recuperados de personas que se habían arrojado al río Danubio tenían la partitura de la canción entre sus manos. Otros relatos hablaban de una mujer que se ahogó en Viena, también sosteniendo la partitura. Parejas que se despidieron juntos de este mundo tras escuchar el tema, o hasta alguien que se disparó en una discoteca mientras la canción sonaba. Estos relatos comenzaron a circular en todos los medios, e inevitablemente la canción ganó una fama oscura, al mismo tiempo que ganaba notoriedad como composición musical, y más artistas se sumaban grabando sus propias versiones. Diversos expertos señalan que el aumento en el índice de personas acabando con sus vidas a finales de los años 30 tendrían más que ver con sucesos geopolíticos como la Gran Depresión o los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la leyenda había llegado para quedarse. Debido a su reputación tenebrosa, la canción fue censurada en diversos lugares. La BBC de Londres, por ejemplo, la prohibió expresamente entre 1941 y hasta el año 2002. Se permitían versiones instrumentales, pero no las interpretaciones vocales. El motivo oficial fue que durante la Segunda Guerra Mundial se vetaban discos que pudieran afectar la moral de los oyentes, aunque muchos opinan que fue debido a que querían prevenir que la canción acabara con la vida de más personas. En Hungría también llegó a prohibirse y en Estados Unidos algunas emisoras de radio y clubes nocturnos la retiraron de su programación por la superstición.
Un dato poco conocido sobre esta historia es que existe una versión en español llamada Triste Domingo, grabada por Agustín Magaldi a mediados de los años 30. Otros intérpretes notables incluyen a Elvis Costello y a Björk, entre muchos más. Un detalle inquietante es que Red Soceres, el autor de la canción, terminó quitándose la vida en 1968, lo que no hizo más que reafirmar la fama maldita de esta famosa pieza musical. Muchos opinan que se trata de simples coincidencias o exageraciones de la prensa de la época. Otros creen que el fenómeno se debe a lo profundamente oscura y melancólica que es la letra original. Y algunos más piensan que efectivamente existe algo maligno y hasta paranormal detrás de esta famosa canción. El pacto de Robert Johnson. Robert Johnson fue un guitarrista y cantante de blues estadounidense. Tuvo una carrera corta, pues murió joven, pero con tan solo 29 canciones grabadas entre los años 1936 y 1937, logró llegar al estatus de leyenda, influyendo a generaciones de músicos durante muchos años. Pero su legado también viene acompañado de un rumor, uno que terminó convirtiéndose en una leyenda bastante oscura. Johnson creció en condiciones muy duras. Su madre, de origen afroamericano, trabajaba en el campo y su padre era un jornalero que iba de paso, y Robert jamás lo conoció. Cuando tenía 2 años, su madre se vio obligada a escapar de Hazlehurst por problemas con terratenientes racistas y se mudó hacia Arkansas. Poco después, lo envió a Memphis para que viviera con su padrastro, Charles Dodds. En Memphis asistió brevemente a la escuela, pero la abandonó alrededor de los 13 o 14 años, alegando problemas de visión y falta de interés. Ya para entonces, Robert mostraba una gran afición por la música, pues aprendió primero a tocar la armónica y después la guitarra. Pronto se hizo famoso en la comunidad negra local como una joven promesa del blues y llegó a acompañar a escenarios a figuras veteranas del Delta como Charlie Patton, Willie Brown y Son House. Para 1929, a los 18 años, se casó con Virginia Travis, de 16 años. Menos de un año después, Virginia quedó embarazada y en abril de 1930 murió dando a luz, al igual que su bebé. Devastado por esta tragedia, Johnson se refugió en la bebida y se volcó por completo en la música. En los años siguientes actuó itinerante por el sur profundo de Estados Unidos en ferias y cantinas, hasta que finalmente tuvo la oportunidad de comenzar a grabar sus canciones. Y así, en tan solo 2 sesiones, una en San Antonio en 1936 y otra en Dallas en 1937, grabó sus legendarias 29 canciones, un repertorio pequeño pero considerado fundamental en el blues posterior. Johnson desarrolló un estilo único dentro del blues rural, usando el pulgar para marcar el ritmo de bajo, mientras los otros dedos tejían melodías complejas. Además, es considerado uno de los grandes maestros del slide, la técnica de deslizar sobre las cuerdas un tubo metálico, un sonido que hoy en día es característico del Delta Blues. Su voz profunda y sus letras personales lo hicieron además destacar en el género. Si no conoces su historia, probablemente te estés preguntando ¿dónde está el lado macabro en todo esto? Bueno, Robert Johnson podría ser solo un músico talentoso que murió joven, pero la realidad es que hay mucho más detrás de este legado, y es que la leyenda dice que alcanzó su virtuosismo tras venderle el alma al mismísimo diablo. Según se cuenta, Johnson al inicio de su carrera no era muy buen cantante ni un muy buen guitarrista. De hecho, por el contrario, se cuenta que sus habilidades no destacaban en lo más mínimo, al menos hasta que desapareció durante 1 año y medio, cerca de 1931, de la escena del blues. Cuando reapareció, era un guitarrista extraordinario, cosa que varios consideraron como algo sobrenatural. Se rumoraba que en un cruce de caminos a medianoche había hecho un pacto con el diablo para así poder obtener ese enorme talento. A esta historia contribuyó la famosa frase atribuida al músico Son House, quien en una entrevista dijo que Johnson tenía que haber vendido su alma al diablo para poder tocar así. Esta leyenda también suele asociarse a otro músico de blues de apellido Johnson,
Tommy Johnson, quien contó que aprendió a tocar la guitarra gracias a que un extraño afinó su instrumento una noche en un cruce de caminos. Todos estos elementos, sumados a la personalidad enigmática del joven, alimentaron la leyenda de su supuesto pacto. Pero nada hizo crecer más los rumores que sus propias canciones, pues composiciones como Me and the Devil Blues, donde se dirige directamente al diablo en su letra con frases como Hola Satanás, creo que es hora de irnos, o Hellhound on My Trail, donde habla de perros infernales acechándolo por la noche, y el famoso tema Crossroad Blues, donde narra su angustia tratando de hacer autostop en un cruce de caminos durante el atardecer. Todas estas son citadas como evidencias de este supuesto pacto infernal. Y, por si fuera poco, para sumar todavía más al misterio, Johnson murió prematuramente en circunstancias que son cuanto menos confusas. La versión más aceptada es que el 16 de agosto de 1938 fue envenenado con naftalina en una botella de whisky por el marido celoso de una mujer con la que él tenía una relación. Sin embargo, la falta de pruebas claras dejó abiertas otras hipótesis, pues su certificado de defunción oficial menciona la sífilis como causa de muerte, mientras que algunos propusieron cosas como neumonía o incluso un disparo como posible origen de la muerte. Lo que es seguro es que murió con tan solo 27 años, convirtiéndose en el integrante fundador del trágico Club de los 27. Eric Clapton dijo sobre él que era el músico de blues más importante que haya vivido y le dedicó todo un álbum completo, Me and Mr. Johnson, repasando toda su obra. Bandas británicas y estadounidenses versionaron sus canciones o tomaron prestados sus licks. Led Zeppelin incluyó versos de Me and the Devil Blues en su canción Lemon Song. Los Rolling Stones, Jimi Hendrix y muchos otros grabaron reinterpretaciones también de estas piezas. La revista Rolling Stone lo ubicó en el puesto número 5 entre los guitarristas más grandes de todos los tiempos y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock en 1986. A pesar de su breve carrera, el legado musical de Johnson es inmenso. Y aunque tal vez nunca se conozca qué tanto es verdad y qué tanto es un mito en esta historia, este relato con el diablo en un cruce de caminos seguirá durante muchos años más, fascinando al mundo entero. Hola, si están disfrutando este tipo de contenido, les recordamos que ya pueden escuchar Catastrófico, nuestro nuevo podcast exclusivo de Podimo. Ahí hablamos de las tragedias más impactantes en la historia de la humanidad como nunca antes lo hemos hecho, y además lo hacemos totalmente sin censura. Estrenamos un episodio nuevo cada lunes y pueden unirse fácilmente desde el enlace que está en la descripción, en el comentario fijado y en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias y sigan disfrutando de este episodio. El misterio de Connie Converse. Elizabeth Eaton Converse, mejor conocida como Connie Converse, fue una cantautora de folk estadounidense. Nació en Laconia, New Hampshire, en 1924 y destacó como estudiante durante su juventud. En los años 50 vivió en Nueva York, donde comenzó a componer canciones íntimas con letras bastante melancólicas. A pesar de grabar algunos demos y aparecer brevemente en la televisión en 1954, nunca consiguió un contrato discográfico importante. Para 1961, bastante frustrada por la falta de éxito musical, decidió mudarse a Ann Arbor, Michigan, para trabajar con su hermano en la Universidad de Michigan, y dejó casi por completo su carrera artística. Durante esta etapa abandonó las grabaciones y la escritura de canciones. En agosto de 1974, poco después de haber cumplido los 50 años, Connie redactó varias cartas para sus familiares y amigos. En ellas, hablaba de su sensación de aislamiento, de no contar con un lugar donde encajar. En una de las cartas dirigida a su hermano Philip, incluyó un cheque y pidió que mantuviera su seguro médico por un tiempo, pero también fijó una fecha en la cual debía dejar de pagarlo. Luego de enviar estas extrañas cartas, Connie reunió sus pertenencias, su guitarra, su ropa, documentos personales, todo lo que ella consideraba esencial. Empacó todo en su auto, un Volkswagen Beetle, y partió desde su hogar en Ann Arbor, Michigan, con un rumbo desconocido. Su familia esperaba que ella llegara a un viaje familiar que habitualmente hacían a un lago,
pero esto no ocurrió, y desde aquel momento no se supo más de ella. Después de un tiempo surgieron algunos datos débiles. Alguien le dijo al hermano de Connie que vio un listado con el nombre Elizabeth Converse en una guía telefónica de Kansas u Oklahoma, lo que podía sugerir que tal vez ella estaba usando otro nombre, pero esa pista nunca llegó a nada. Unos 10 años después de su desaparición, la familia decidió contratar a un investigador privado, pero el investigador les advirtió que, si localizaba a Connie, no podría obligarla a regresar, ni necesariamente revelar su ubicación, si ella no lo deseaba así. En ese momento, sus familiares entendieron que tal vez ella quería permanecer desaparecida, así que dejaron de buscarla. Décadas después de su desaparición, la obra de Connie Converse fue redescubierta y valorada. En el año 2004, un programa de radio difundió grabaciones inéditas suyas, lo que llevó a recopilar su música. Y en marzo de 2009 se publicó el álbum How Sad, How Lovely, con 17 canciones grabadas por Converse en los años 50. Su voz clara y letras poéticas cautivaron a un sector del público, y hoy se le considera una figura fundamental y de culto entre los músicos independientes, siendo admirada por su sensibilidad lírica. Muchos creen que tal vez se quitó la vida, otros que simplemente escapó lejos de todo lo que había conocido. Pero lo único cierto es que el tiempo le dio su lugar en la música, un lugar que le fue negado en su época. Su destino sigue sin aclararse, y aunque es probable que ya no esté con vida, muchos mantienen la esperanza de que al menos haya llegado a saber que al final, su música sí fue valorada. El Club de los 27. En el caso de Robert Johnson comentamos que había sido el fundador del Club de los 27, y esta es una historia bastante interesante para contar. Esta leyenda nació de una escalofriante coincidencia, pues varios músicos de fama mundial han muerto precisamente a la edad de 27 años. El primer caso emblemático fue precisamente el de Robert Johnson, pero con el tiempo, tragedias similares comenzaron a repetirse. En la cima de la ola del rock and roll, entre 1969 y 1971, 4 estrellas murieron con 27 años de manera casi consecutiva. En julio de 1969 fallece Brian Jones, fundador de los Rolling Stones. Él fue encontrado sin vida flotando en la piscina de su casa, pues se había ahogado. Apenas un año después, en septiembre de 1970, Jimi Hendrix muere accidentalmente por una sobredosis de somníferos y de alcohol, y unas semanas más tarde, Janis Joplin sucumbió también a una sobredosis de heroína. Finalmente, en julio de 1971, el carismático líder de The Doors, Jim Morrison, fue encontrado muerto en la bañera de su departamento en París. La muerte del Rey Lagarto, de hecho, es todo un misterio de la música en sí mismo. Pero todas estas tragedias consecutivas fueron lo que terminó de cimentar la idea de que los 27 años era una edad maldita en la industria del rock. El término Club de los 27 fue terminado de afianzar hasta finales de 1994, tras la muerte de Kurt Cobain, el emblemático líder de Nirvana. Los medios acuñaron el concepto cuando hablaron de una supuesta maldición que acechaba a los artistas que viven rápido y mueren a esa edad. En aquel momento, la madre de Cobain llegó a decirle a la prensa local que su hijo se había unido a ese estúpido club cuando falleció. La lista completa realmente es incierta, pues en cada país tienen sus propias historias sobre estrellas locales que se unieron a este macabro club. La trágica muerte de la cantante británica Amy Winehouse en 2011 fue lo que reavivó el interés en este fenómeno y volvió a popularizar el término. Para muchos, el Club de los 27 es una advertencia sobre los peligros de la fama temprana y también sobre los excesos, pero para otros va más allá. Y es que no son pocos los que aseguran que se trata de una maldición completamente real, una que tarde o temprano terminará cobrando la vida de más personas. La desaparición de Jim Sullivan. Jim Sullivan fue un cantante y compositor estadounidense nacido en 1939, que estuvo activo principalmente en los años 60 y principios de los 70.
Publicó tan solo 2 álbumes antes de desaparecer en 1975, sin dejar rastro. Jim era hijo de inmigrantes irlandeses. Se crió en California y comenzó su carrera musical tocando en clubes en Los Ángeles. Tenía influencias de folk, rock y country, y llegó a actuar como extra en la película Easy Rider en 1969. Ese mismo año grabó su primer álbum titulado UFO, con canciones que mezclaban sonidos acústicos con letras enigmáticas, aunque al momento de lanzarse tuvo muy poco éxito. En 1972 lanzó un segundo álbum bajo el sello Playboy Records, pero tampoco tuvo éxito comercial. La falta de reconocimiento profesional, junto con problemas personales como la separación con su esposa, lo frustraron y lo hicieron caer en el consumo excesivo de alcohol. Fue así que en marzo de 1975 decidió emprender un viaje a Nashville, Tennessee, donde trabajaba su cuñada Katie, con la esperanza de relanzar su carrera musical. Pero aquel viaje no tendría el destino esperado. Sullivan salió de Los Ángeles el 4 de marzo del 75 rumbo a Nashville, manejando su Volkswagen Beetle gris. Al día siguiente, en Nuevo México, un oficial lo detuvo al notar que su auto estaba zigzagueando. Al comprobar que no conducía borracho, sino agotado, el policía le aconsejó descansar. Sullivan obedeció y se registró en el motel La Mesa de Santa Rosa, en Nuevo México. Compró una botella de vodka en la tienda de la ciudad y pasó la noche ahí. Aunque algunos informes señalan que en realidad no durmió en la habitación y dejó la llave puesta. La madrugada del 6 de marzo lo vieron por última vez conduciendo hacia el sur, a unos 68 kilómetros de Santa Rosa, en las cercanías del rancho Jannetty. Más tarde ese día, su Volkswagen fue encontrado abandonado al lado del camino, cerca del rancho. Dentro del coche estaba su dinero, documentos, ropa, su preciada guitarra y una caja con copias de sus discos sin vender. No había señales de pelea ni de algún accidente grave, lo que aumentó el desconcierto sobre lo que había ocurrido. Ante la desaparición, su familia alertó de inmediato a la policía. Equipos de búsqueda de las autoridades locales junto con agentes federales rastrearon la zona desértica de Nuevo México, pero no encontraron pista alguna. Nadie jamás volvió a ver al músico. Tiempo después se encontró un cadáver en estado avanzado de descomposición a varios kilómetros del lugar, pero los forenses confirmaron que no se trataba de Jim. La familia luchó por obtener respuestas, pero simplemente fue inútil. La ausencia de pruebas claras dio para muchas especulaciones. Entre las explicaciones más comunes se baraja la posibilidad de un accidente. Quizás Sullivan sufrió un fallo mecánico, caminó solo, se perdió en el desierto y falleció sin ser hallado. También se ha sugerido la posibilidad del suicidio, considerando la presión personal que estaba viviendo en ese momento. También está la teoría del asesinato. Algunos teorizan que quizás pudo haberse topado con criminales peligrosos o ver algo que no debía ver. El rancho Jannetty, que estaba ahí cerca, estaba vinculado con supuestos miembros de la mafia de Chicago, lo que alimentó esta hipótesis de que tal vez Jim había sido víctima de un crimen. Otra teoría es que Sullivan tal vez quería desaparecer voluntariamente para empezar de cero, aunque esta es la menos popular. La versión más llamativa, sin duda, es la del secuestro extraterrestre. Y es que gracias al misterioso título de su disco, UFO, las siglas en inglés para OVNI, objeto volador no identificado, así como sus letras, muchos creen que tal vez seres de otros mundos podrían haberlo abducido. Algunas de sus canciones hablaban de carreteras solitarias, despedirse de sus seres queridos e incluso de encuentros con ovnis. Varias canciones aluden directamente a viajar por caminos interminables y a la experiencia de ser abducido por extraterrestres. Con el tiempo, esos versos crípticos se interpretaron como proféticos. Dado el título del disco y sus referencias a la abducción, mucha gente empezó a verlo como una pista de su verdadero destino. Con el pasar de los años, sus discos se convirtieron en piezas de culto entre coleccionistas de folk rock y han sido relanzados con gran éxito. Así que aunque la desaparición de Jim Sullivan permanece aún sin resolver, su música ha continuado tocando puertas y llegando a nuevas generaciones, asegurando que su nombre al menos no se ha olvidado.
La muerte de Juan Gabriel. Juan Gabriel es uno de esos artistas que no necesitan presentación. Fue una de las grandes estrellas de la música mexicana y muchos opinan que incluso ha sido el más grande de todos. Oficialmente, él falleció el 28 de agosto de 2016 a los 66 años en Santa Mónica, California, a causa de un infarto fulminante. Su cuerpo fue cremado al día siguiente por decisión de sus hijos, y esta versión oficial fue difundida por los medios en su momento, pero desde entonces han comenzado a surgir rumores y preguntas que alimentan el misterio sobre lo que realmente pasó con él. Y es que desde que se anunció su fallecimiento, empezaron a circular en redes sociales y en los medios tradicionales varias teorías que surgieron sobre que Juan Gabriel en realidad estaba vivo. Su ex-manager, Joaquín Muñoz, insistió durante años que había conversado con el cantante después de 2016 y que Juan Gabriel planeaba regresar al escenario, alimentando la idea de que el Divo de Juárez había fingido su muerte, aunque dio varias entrevistas en televisión y diversos medios asegurando esto e incluso dando fechas del supuesto regreso. Al final todo quedó en la nada, y la poca credibilidad de Joaquín Muñoz quedó por los suelos, con la gente olvidando poco a poco todo este asunto. Por otro lado, periodistas como Marta Figueroa llegaron a señalar que el manejo de sus restos había sido bastante extraño. Por ejemplo, su herencia nunca se repartió, y pese a que en Estados Unidos suelen tardar hasta 15 días en repatriar un cuerpo, los restos del cantautor llegaron al Palacio de Bellas Artes, esto en la Ciudad de México, apenas 3 días después. Esto hizo pensar a muchos que había algo raro en estos trámites oficiales. Por ejemplo, la actriz Lucía Méndez contó en un programa de Netflix que Juan Gabriel la llamó repentinamente diciendo «Hola, mija», y después colgó. El comediante mexicano JJ Mendoza afirmó que uno de sus hijos escuchó al propio cantante en una conversación telefónica. El mayor de mis 2 hijos anduvo con la sobrina de Juan Gabriel y me los pidieron para llevárselos al rancho a Cancún por un año nuevo. Entonces, mis hijos lo escucharon hablando con la mamá de esta niña, declaró el comediante. Con la llegada del auge de la inteligencia artificial, comenzaron a surgir nuevos videos donde supuestamente se podía ver al Divo de Juárez hablando a cámara, aunque rápidamente fueron descartados como simples engaños de internet. Aunque muchas declaraciones pueden venir de la mera especulación de querer llamar la atención de los medios o simplemente de ganar algo de dinero a costa del legado del cantante, lo cierto es que sí hay cosas bastante curiosas y extrañas alrededor de su muerte. Más recientemente, algunos usuarios en internet notaron que la clave única de registro de población, o CURP, de Juan Gabriel, sigue activo en los registros del gobierno mexicano, y aunque esto podría tener explicaciones administrativas, para algunos fanáticos, esta es una señal más de que el cantante efectivamente podría seguir con vida. Lo más reciente que ha surgido de este tema ocurrió hace apenas unos días de cuando estamos grabando este video, cuando a finales de septiembre de 2025 se difundió un video grabado en París, Francia. En este video, captado por turistas mexicanos, aparece un hombre mayor muy parecido a Juan Gabriel. La filmación muestra al sujeto con camisa azul sentado en una terraza. Su aspecto generó un debate masivo en redes sociales, reavivando las teorías conspirativas con respecto a su final. Oficialmente, Juan Gabriel dejó de existir en el año 2016, pero ya sea por su enorme legado o por el amor de su público, muchos insisten en creer que todavía está con vida. O tal vez realmente estamos ante un caso que, de confirmarse, sin duda sacudiría la historia de la música y la cultura pop para siempre. Muchas gracias por suscribirte, dejar tu like y seguirnos en redes sociales. Esperamos que hayas disfrutado de estos misterios. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Nos vemos después.